Reyes. Vamos a continuar con este precioso estudio que estamos llevando en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 3. Segundo libro de Reyes, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Perdón, 4. Capítulo 4. Si lo estudiamos en la semana pasada. Capítulo 4. Y leemos la palabra del Señor, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo. Verso 1, ¿sí? Al versículo número 2. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Verso 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Incline por favor su rostro y hagamos en esta hora una breve oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, por la oportunidad que tú nos brindas, oh Dios, al podernos primeramente congregar. Ayúdanos, oh Dios, Padre Celestial, a entender esta palabra, a poder ver a través de ella, oh Dios amado, cuál es tu perfecta y buena voluntad para con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, considera también de la misma forma, Padre, las necesidades espirituales que tienen cada uno, Señor amado, de los presentes. Toca nuestras vidas, oh Dios. Permítenos, Espíritu Santo, que sea en esta noche, Padre, tu Espíritu llenándolo todo. Trayendo, oh Dios amado, no solamente al conocimiento, la sabiduría, sino al alma propiamente, Padre, la intención de poner por obra esta tu bendita palabra. Señor, haz extensiva también de la misma forma, Padre, sobre cada uno de tus pequeños. Oh Dios, Padre, en ellos también pueda ser cultivado el mensaje. Y Señor, sabemos, Padre, que tenemos las peticiones que te hayamos hecho, siempre y cuando sean conforme a tu voluntad. Dios, creemos que esto es así y que en esta noche tu Santo Espíritu ministrará, oh Dios, nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, verso número 1 al 2. Dice la Escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciéndole: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dice: ¿qué te haré? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino tan solo una vasija de aceite. Cuando leemos textos como estos, vemos de primera mano que en aquel entonces, sobre todo en el entorno en el cual los siervos de Dios estaban identificados, usted creo que ha podido comprobar luego de haberse sumergido en el segundo libro de Reyes,
de qué manera, si en cada una de las ciudades siempre existían comunidades, sobre todo de profetas. Así como lo hubo en Betel, también lo hubo en Gilgal, también lo hubo en Jericó. Estas ciudades obviamente tenían, digamos, en perspectiva de darle cabida, darle albergue a ellos, porque de alguna forma Dios ministraba también a toda la nación por intermedio de sus siervos. La vida de los, diríamos, de los servidores de Dios era una vida bastante difícil, por cierto, en aquel entonces. Mucho más cuando en la gran mayoría de los casos ellos vivían por fe, por un servicio incondicional a Dios. Si bien es cierto, muchos de los profetas no eran necesariamente levitas. Si fuesen sido levitas, de seguro les hubiera ido bien en la vida, por lo menos no estuvieran en la necesidad imperiosa de ser, de trabajar, sino más bien de ser sostenidos, porque la palabra de Dios había ya establecido en el Pentateuco para ellos, de que eran las otras tribus las que tenían que dar provisión, porque los levitas, esa tribu, estaba al servicio de la casa de Dios. Pero en caso particular de los profetas, no necesariamente eran los levitas. Eran personas, diríamos, de diversas tribus que Dios mismo ponía en su corazón el ministerio, el llamado, que ellos buscando la preparación académica o teológica, ponían, sobre su ministerio, sobre su llamado, ponían ese intelecto para hacer las cosas con un conocimiento de antemano. Si bien es cierto, este tipo de búsqueda en Dios era muy honrado por aquellos que lo apreciaban, en lo secular, por lo general, se claudicaba. Es decir, ya en el aspecto propiamente económico, material, los religiosos, los profetas como tal, vivían, diríamos, bajo un sistema económico medido, diría cualquiera, alcanzado ahí como que tengo para hoy, Dios sabrá si habrá o no para mañana. Esta situación, mi amado hermano, si bien es cierto, era algo real, y al mismo tiempo quienes formaban hogar sabían que lo forzoso que era servir, en este caso, en ese ministerio. Muchos se acostumbraron y vivieron sus vidas, diríamos, siempre dependiendo de Dios. No digo que esto sea malo o que Dios no sepa suplir las necesidades a los que le sirve. De hecho, cuando voy a la Escritura puedo identificar que cuando Dios se trata de sostener a uno de sus hijos, a uno de sus pequeñitos, Él lo hace con liberalidad, Él lo hace sin medida. También es bien cierto que a veces en nuestra mala cabeza, en nuestra mala forma de administrar de pronto lo secular, si desatinamos o no somos tan, de pronto, tan encendidos o tan prendidos o tan astutos como los son del mundo a la hora de multiplicar el dinero. Claro, un hijo de Dios no tiene mucha, diríamos, afinidad con el aspecto económico, sino con el aspecto espiritual. Y por ahí podríamos entender el escenario del cual se va a hablar aquí en Segunda de Reyes, capítulo número 4. Dice pues la Escritura en el versículo número 1, que una de estas mujeres que obviamente había formado hogar con un profeta, había enviudado. Obviamente ya de por sí la viudez era un problema para la sociedad judía o dentro de la sociedad judía, ya que una mujer viuda muy difícilmente podría volver ¿a qué? A casarse. Muy difícilmente. No era como en la actualidad. Hoy en la actualidad, si alguien es viuda o aún hasta casada, no diríamos que no se hace tanto lío para rehacer su vida en divorciarse y volverse a casar. De hecho, yo me asombro cuando a veces veo ciertos programas previos a las noticias de farándula donde dan a conocer casi que a diario que fulana de tal se divorció y ahora se ha vuelto a casar. O a su vez, si está soltera y se casó y de pronto ya tiene hijos de otro lado. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? Si el sistema social y moral de los tiempos de los cuales se está leyendo era un sistema muy diferente, muy distinto al actual. Ahora,
La Escritura nos narra en este pasaje, en el versículo primero, que esta mujer había enviudado y había quedado a cuestas con la crianza de dos hijos. En una versión adicional a la que, si estoy leyendo, que es la Reina Valera del 60, la Biblia del 60, si dice allá en la traducción del lenguaje actual lo siguiente. Siempre me gusta comparar bajo otra perspectiva el mismo texto. Dice acá: la mujer de una de la comunidad de los profetas imploró a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que era un hombre temeroso del Señor. Pero ahora ha venido un acreedor para llevarse a mis dos hijos, dice allí, como esclavos. Acá en la Reina Valera 60 dice como siervo. Ahora, estos parámetros, si no voy a andar mucho buscando las referencias bíblicas, pero estos parámetros eran bíblicos. Estas condiciones para cobrar una deuda estaban establecidas en la Biblia. Si de poder llevarse, si fuese posible, como esclavo a un deudor. Ahora, este pasaje bíblico tiene una connotación espiritual tremenda que creo que va a bendecir nuestra vida. Pero también tiene una manifestación no solo espiritual, sino también una manifestación de cómo saber vivir nuestras vidas cristianas mientras estemos aquí en la tierra. Y allí sí, mi querido hermano, yo quisiera que usted me acompañara al Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor, porque es necesario poder cotejar algo antes de poder dar la referencia que quiero en esta noche citar. Venga conmigo, mi querido hermano, allá al libro de Efesios. Venga por favor conmigo. Veamos qué nos dice la Escritura. En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios. Sí, en la primera carta a los Corintios, quisiera por favor le ponga mucha atención al capítulo 4, verso número 2. Yo anticipaba diciendo que dentro de la sociedad judía había un grupo muy reducido que buscaba el ministerio de en este caso de los profetas, y no necesariamente eran personas que estaban siendo de alguna forma sostenidas por el pueblo como lo eran los levitas. Ahora, en 1 Corintios capítulo 4, verso número 2, dentro de las demandas, que se le hacía a un servidor del Señor, es lo siguiente, y preste mucha atención. Dice el verso 2: ahora bien, ¿va conmigo? Verso 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, entre otras cosas, sea hallado ¿qué cosa? Sea hallado fiel. Ahora, mi querido hermano, este texto está sacado de un contexto. De un contexto en el cual, en el versículo número 1, se nos habla de que debemos de ser buenos administradores de las cosas espirituales o de los encargos espirituales que Dios nos otorga para poderlos ministrar en medio de una iglesia, en medio de una congregación, en medio del ámbito espiritual. Pero debemos de entender también, de una manera muy equilibrada, que así como Dios te demanda ser un buen administrador de lo espiritual, también debo de serlo de lo secular. Debo serlo también de lo secular. No puedo ser fiel en lo espiritual y ser infiel en lo secular. Diríamos, no puedo hacer que en las finanzas de la iglesia, por ejemplo, las cosas o las cuentas sean claras, sean contundentes, sean transparentes, pero cuando se refiere a mi finanza, mi dinero, mi administración, sea un caos. La fidelidad que Dios solicita a su servidor debe de ser una fidelidad integral. Yo debo manifestar la misma sabiduría y diligencia para lo espiritual, pero también para lo secular. Si bien es cierto, cuando volvemos por favor a Reyes, capítulo 4, versículo número 1 y 2,
La mujer hace acotación de que su marido, era un siervo del Señor. Dice la Biblia, y venga por favor conmigo al versículo número 1. Y ella le dice a Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Hasta ahí diría cualquiera: ¡qué bien! Qué magnífico que este hombre haya sido en vida un gran siervo de Dios! Sí, pero fue un pésimo administrador de las finanzas. Pésimo administrador de las finanzas. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios mismo, luego en otro acontecimiento bíblico que en algún momento, si o más adelante estudiaremos, Dios también, previo, diríamos, a una sentencia divina al rey Ezequías, le dice, como sentencia final: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y ese ordena tu casa es: ponte a cuentas con todo lo secular que tienes. Mi amado hermano, yo no sé si el profeta, porque eso la Biblia no lo dice, si el profeta murió súbitamente. Yo no sé si el profeta murió por enfermedad, murió por alguna incapacidad, murió por vejez. La Biblia no lo dice. Pero la Biblia lo que sí me dice, mi querido hermano, es que él, después de muerto, dejó una deuda, muy difícil de pagar. Eso sí me dice la Biblia. Y miren que me voy a concentrar en este primer ámbito secular antes de entrar en lo espiritual. Mi querido hermano, si tú murieras hoy, ¿cómo queda tu familia? ¿Cómo queda tu familia? Si hasta el día de hoy tú tuvieras vida, pregunto: ¿cómo queda la viuda? ¿Cómo quedan tus hijos? ¿Quedan en un saldo en rojo? ¿O quedan, con la satisfacción, la pena y la tristeza del vacío, pero con la satisfacción de que no hay por qué preocuparse en un futuro? ¿Cómo queda, mi amado hermano, tu familia? El profeta desaparece, por así decirlo, del escenario de los vivientes, pero deja a una viuda atormentada por la deuda, y no solo por la deuda, sino por el dolor también de ahora perder a sus 2 hijos como esclavos. Y de seguro, mi amado hermano, Jesús, respaldará dicha sentencia. Jesús, hablándole también a su entorno, dirá en una parábola, mi querido hermano, que aquel hombre que obviamente debía, por no mostrar misericordia como a él se le mostró, luego se lo capturaría y se lo encerraría en la cárcel y no saldrá de allí hasta pagar el último dracma que debía. Dios, mi amado hermano, no solo debe de regir tu vida espiritual. Dios no solamente debe de regir tu ámbito, diríamos, eclesial. Dios debe de regir, toda tu vida integralmente debe de ser el Dios, diríamos, de tu corazón, el Dios de tu alma, el Dios de tu espíritu, pero también el Dios de tu bolsillo. Todo. Él debe de regirte en lo sentimental, debe de regirte en lo emocional, debe de regirte en lo secular. Dios, mi querido hermano, te mandará todo con respecto a nosotros, todo, incluida también mi forma de administrar las finanzas. Este hombre fallece. Nadie puede desmentir de que no haya sido un siervo de Dios. Ella, de hecho, hablando de la viuda, lo toma como premisa para poder presentarse delante de ¿quién? Delante de Eliseo, el gran Eliseo, sucesor del profeta Elías. Y este hombre llamado, me imagino, que debió haber conocido a este otro profeta que murió. Y cuando la mujer se le acerca y le dice: tú sabes que él era un siervo de Dios, un siervo de Cristo en tiempo presente. El profeta no la desmiente, el profeta no le dice: no, que no era para tanto. No, el profeta siente con decir, más bien con su respuesta al decirle: ¿y qué puedo yo hacer por ti?
Él sabía, mi amado hermano, del precedente espiritual del esposo, pero lo que de pronto no sabía el profeta Eliseo es que este profeta, al igual que otros de pronto, que sin el ánimo de desmerecerlo, mi querido hermano, pueden ser muy buenos cristianos, pero pésimos a la hora de administrar finanzas. Pueden ser pésimos a la hora de poder, digamos, darle seguimiento también a la vida secular. Y me refiero que pueden ser excelentes evangelizadores, pero pueden ser muy malos a la hora de poder administrar un dólar. Y eso, mi querido hermano, penosamente, mira, aun cuando tú puedes decir, sí, pero ese es mi problema. Sí, pero eso pasa de puertas para adentro. Sí, es verdad. Nadie lo pone en tela de duda. Es tu problema, pero a la larga, cuando tú no estás para, diríamos, sobrellevar la carga de esos problemas y no estás en el escenario familiar, llamado, el problema trasciende fuera de las puertas. Y lo que de pronto no supiste administrar en lo oculto, luego se tendrá que ventilar en ¿qué? En lo público. Tanto así que más adelante vamos a leer, si así Dios nos permite el tiempo en esta enseñanza. Más adelante, toda la vecindad, todo el pueblo donde vivía el profeta tiene que contribuir para poder ayudar a la mujer viuda. Y dirá cualquiera, la vecina, pero si el marido se lo veía espiritual, ¿qué? No le dejaba para la comida. Mi querido hermano, debemos de entender en este contexto bíblico, antes de entrar en lo espiritual, que Dios también necesita de nosotros que podamos ser fieles aún en la área administrativa de nuestras vidas. ¿Cómo administras tu dinero? ¿Cómo administras los recursos que Dios te da? No estoy hablando del tiempo, no estoy hablando de la ofrenda para la iglesia. Estoy hablando del dinero que debe de ser reinvertido en ti y en los tuyos. Amén. Estoy hablando de las finanzas que tú administras. ¿Es de seguro? Sí, esto es una gran verdad. Que alguien que es infiel con Dios en el dinero, mi amado hermano, no recibirá la bendición económica de su Dios para los suyos. Eso es imposible. Siempre vas a vivir alcanzado. Eso es seguro, porque eso es una ley espiritual. Si tú a Dios lo honras con tus bienes, Dios se encargará también de ¿qué? ¿De hacerte multiplicar el dinero? No. Dios se encargará de que tu dinero no se desperdicie en algo que el enemigo quiere que se desperdicie. Porque Dios se encargará, entre otras cosas, de reprender por ti a quién, al que devora tus finanzas. Pregunto, usted puede ganar toda riqueza, puede ganar lo necesario, pero viene una pequeña enfermedad y eso necesario se determina yendo por donde, yendo, digamos así, queriendo de pronto ser despectivo, se le va por la basura. Usted dirá, uy, sí, pero fue por mi salud, sí, pero Dios bien pudo haber cuidado tu salud y no gastar ni un solo dólar, sí, para que vuelvas a tener la salud que tenías. Ahora, pero dejo eso a un lado. Mi amado, ¿qué tan buen administrador eres del área secular de tu vida? ¿Estás atento, como te lo mencionaba de manera inicial, a cómo quedarán los tuyos si hoy tú ya no estuvieras en el hogar? ¿Cómo quedan tus hijos? ¿Cómo queda su sostenimiento? ¿Cómo, mi amado hermano, puedes prever de que tu esposa, si acaso eres tú, hablando del marido, ya no estás con ellos? ¿Cómo quedarán ellos de allí en adelante? Tu mujer tendrá que ir a pedir caridad, tendrá que irse a vivir donde la mamá o donde la suegra para poder apalear los gastos propios de cada día. ¿Cómo queda tu casa? Mi amado hermano, yo sé que hay cosas que uno debe de esperarlas en la fe del Señor. Pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. No digo que después del culto vayas corriendo a abrir una cuenta y ir a depositar para decir, si me muero hay algo por lo menos. No digo que hagas eso, pero mi amado hermano, si puedes hacerlo, hazlo. Si puedes prever, hazlo. Si puedes con tiempo pagar para un nicho, para un sepulcro, hazlo. A la larga, todos nos vamos a morir.
El problema es que nadie sabe cuándo le toca. De pronto el profeta había hablado con su mujer de grandes proyectos a futuro, estaba sirviendo a Dios. De pronto le hablaba de un ministerio, pero oh, sorpresa, durmió ese día con una sonrisa, y cuando la mujer en la mañana se levantaba para despertarlo luego a él, para darle el desayuno, había quedado tieso. Hasta ahí le llegó la vida. Luego, obviamente, las deudas, hermano, las tan temidas deudas, llegaron, sí, ¿a qué? A pasar factura. A veces decimos, no, yo pago después. O vamos largas, pensando que aquello que hoy por hoy no me hace ningún daño, si a futuro no me va a alcanzar ese mal. Mi amado hermano, la deuda siempre será, diríamos, un caminante lento, pero que a la larga llegará a la puerta de tu casa. El problema de la deuda, mi amado hermano, es que aquel que debe se hace esclavo de aquello que debe. El que debe es esclavo de lo que debe. Dice la Escritura que si de algo debemos nosotros deber, sea el amor hacia quienes, hacia los demás. Es lo único que Dios me ha dicho que puedo estar debiendo. ¿Quieres deber algo? Debe amor a la gente. Debe amor a la gente. Pero deber financieramente hablando, mi amado hermano, es un mal negocio. Primeramente, alguien que debe siempre estará corto para poder, obviamente, financiar la obra de Dios. Pasa al ofrendario y nunca tiene para ofrendar. ¿Por qué? Porque no le alcanza el dinero, porque todo se le va pagando deudas. Deben de gratis, debe en cuota difícil. Ahora creo que se llama alias, creo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Eso, así me gusta. Ella lo sabe. Se debe a American Express, se debe Pacificar, se debe, amado hermano, Ésica, se debe Egon, se debe Popular. Y obviamente, toda deuda, hermano, genera un hueco en el bolsillo. Y esto a la larga termina menguando, si dentro de tu propia casa, dentro de tu propio hogar, con tus hijos, tu familia, termina menguando, mi amado hermano, el alimento, termina menguando el estudio, siempre vives alcanzado, nunca tienes para algo más que tu hijo, tu esposa, o tu esposo que pide. Dice la Escritura, mi querido hermano, porque es necesario poder entender qué es lo que también la palabra del Señor nos quiere decir en esta noche respecto a este tema. Cuando uno va al Nuevo Testamento, dice la Escritura, venga conmigo por favor. En Romanos capítulo 8, y esto me interesa mucho porque esta es una regla espiritual que la puedo llevar al escenario también secular. ¿La tiene? En Romanos capítulo 8, en el verso 12, dice la Biblia, así que hermanos, ¿ya lo encontró? Romanos 8, verso 12. Así que hermanos, deudores somos. Y dirá cualquiera, ahí está, hermanos, somos deudores. No. Dice la Biblia, deudores somos, pero no a la carne. Si no, ¿si lo tienen? Somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amado, quiero pasar un ratito esto al escenario secular. Quiero dejar en este momento estancado por breve lo espiritual. Mi amado, nosotros no somos llamados a ser deudores. Cristo, entre otras cosas, también nos ha hecho libre ¿de qué? De la deuda. Nos ha hecho libre de la deuda. Dice la Escritura en Lucas capítulo 16. Vayamos por favor a ese precioso texto de la Biblia. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Verso primero. Dijo también a sus discípulos, dijo también a sus discípulos,
había un hombre rico, amén, ¿lo tiene? Que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él, mira, como un disipador, ¿de qué? De sus bienes. Este término disipador es como un despilfarrador, ¿de qué? De sus bienes. Entonces le llamó, ¿quién? El dueño, el amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y le dice, mira, cuando él se entera de que el hombre está haciendo fiesta de los bienes, dice la Escritura, si da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser de cosa. Ya no podrás ser mayordomo. Luego, obviamente, él hará justamente algo para tratar luego de haberse librado aparentemente del problema. Cuando lo boten de la casa, ir a buscar auxilio en la casa de aquellos que obviamente él administraba. Pero quiero quedarme con la primera parte de la confrontación. Dice la Biblia en el verso 2, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Ahora, eso a mí obviamente me pone en alerta. Lo secular puede afectar mi servicio a Dios. Claro que sí. Claro que me puede causar un efecto negativo. Si uno de los requisitos, mi querido hermano, para poder servir al Señor es que el hombre de Dios debe de ser un hombre íntegro y que debe de ser hallado bien en todas las cosas. Acompáñame, por favor, a la carta de Timoteo. Venga conmigo, por favor. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, dice el Señor en el versículo número 2, hablando de aquellos que anhelan servir a Dios. Mira lo que dice la palabra. Pero es necesario que el obispo o el sobrevedor, porque un obispo es un sobrevedor de los hermanos de la congregación, capítulo 3, verso 2, primera de Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no tenga algo de que la gente lo pueda, ¿qué cosa? Abusar. Imagínate que un pastor venga así a predicar y a la salida le diga, pastor, ¿cuándo me va a pagar lo que me prestó? Uy. Pregunto, ¿qué dirá la gente? Ay, señor, el pastor no, yo le voy a pagar la deuda, eso no va a pasar. Usted puede estar orando para que le pague la deuda, pero no, hermano, Dios no va a tocar a nadie sino su propio bolsillo para que usted pague lo que aquella compromiso con el cual usted se endeudó. ¿Sí me está entendiendo? No ore, Señor, que pague la cuenta y diga pagado. Ay, gracias, Señor. Eso no va a pasar. Dios no es, llamado hermano, alcahuete de sus hijos. Dios es padre de sus hijos. ¿Sí me está entendiendo? Dice aún más el pasaje bíblico, ¿sí? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. También dice que no debe de ser, ¿qué cosa? No avaró, sí, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y me quedo en la última parte del verso 4 que dice que gobierne bien su casa. Pregunto, ¿le afecta en el ministerio si no hace las cosas que se deben en el hogar? Claro que sí. Vueltos a Reyes, capítulo 4, no queriendo hacer leña del árbol caído, pero ya como quiera el profeta estaba en la presencia de Dios. No sé si esto pasará en el cielo. No lo sé, solo lo argumento de manera personal. Dios le podría haber dicho, hola, qué sé yo, pongámosle un nombre al profeta. ¿Qué nombre le podemos poner? Ah, Gutiérrez. Corregimos Gutiérrez. Voy con mi nombre. Hola, Paul, ¿cómo está? Aquí, Señor, agradecido de haber llegado a tu presencia. Este es el paraíso. Sí, ven, vale.
todo es para ti. Qué bueno. Y por ahí entre conversa y conversa, Dios me pregunta, ¿y cómo quedaron en casa? Y digo, bueno, bien. Y Dios de pronto dice, seguro, sí. Y si Dios me abre ahí una pantalla que dice, ven, mira cómo están en casa. Y ven que mis hijos se han acostado sin comer, sin merendar. Viendo a la que fue mi esposa entera, no sabiendo qué hacer para poder pagar al siguiente día. Sí, a los acreedores que ya le han dicho por medio de un oficio que le vienen a embargar todo en la casa. Y principalmente, ¿qué cosa? A sus 2 hijos. Y luego Dios que me hace ver todo ese, ¿y cómo están en casa? Uy, creo que me tira paga. Mi amado, vuelvo a la Biblia. Dios siempre tiene el auxilio para quienes obviamente le han buscado. Y dice en el versículo número primero, tu siervo, mi marido, muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por esclavos, por siervos. Verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? En otras versiones dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Pregunto, ¿era problema del profeta este asunto? ¿Era problema del profeta? No era problema del profeta. ¿Por qué la mujer acude al profeta entonces? ¿Por qué? De pronto el profeta que murió estaba afiliado al IES de los profetas. Y Eliseo era el patrono. No lo era. Yo quiero sacar mi propia conclusión. La mujer, la viuda, humanamente hablando, había agotado, lo había vendido todo. Humanamente hizo todo lo que una madre, un padre, quien podría hacer en caso de una situación tan extrema como perder sus hijos. Humanamente ya lo había hecho todo. Y a falta de recursos, a falta de otras vías, llamado, se acuerde, dice, mi marido era siervo de Dios. Y como era siervo de Dios, pienso que de Dios debe de venir, ¿qué cosa? Mi socorro. La Biblia es clara, no dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo sé, mi querido hermano, que un cristiano siempre debe depender al 100% de Dios. 100%. Pero eso no implica de que porque yo dependo al 100% de Dios, no voy a dejar de cumplir mi responsabilidad en esta tierra. Yo no puedo decir, Señor, adquiero esta deuda, pero como dependo de ti, no la voy a pagar. Y cuando me vengan a cobrar, voy a correr aquí para que tú hagas algo y me saques de este asunto. Yo no puedo hacer eso, porque al hacerlo estoy dando un mal testimonio del Dios al cual yo sirvo. Antes de que tú compres algo, antes de que tú adquieras algo, primero asegúrate de que lo puedes pagar. Si no lo puedes pagar, no te metas en camisa de 11 varas. Si tú ganas hoy, se me ocurre al mes, 300, y te vas a meter en una deuda de 500 o de 1000 o de 10,000, y hoy por hoy, de esos 300 que ganas, todos los meses 300 gastas, no digas para ti, o no le digas a tu pareja, no, ahí vemos, mañana vemos cómo pagamos. No, hermano, mañana no vas a tener para pagar. 300 ganas hoy, 300 gastas hoy, mañana vas a gastar lo mismo. ¿De dónde va a salir el dinero? De las paredes. Mi amado, tú debes de saber, hasta para endeudarte, debes de saber cuándo es válido la deuda. Tú no puedes darte el lujo de ir a un supermercado. Yo veo esto, mi amado, yo lo hacía. Y hoy por hoy agradezco a Dios que me ha librado de aquello. Pero yo veo diariamente cómo las personas se paran en un supermercado y llevan un litro de leche, llevan una punta de pan,
llevan por ahí un atún, una sardina, y cuando se paran para pagar delante del cajero, le dicen, miren, esta tarjeta cobre $5. Con esta otra, cobre 4. Y meten la mano en el bolsillo, y la diferencia se la pago en efectivo. Vemos esos escenarios casi todos los días. Pasa una, no quiere. Pasa la otra, tampoco pasa la otra. A la larga terminan dejando las cosas. Pregunto, si son cristianos, si son creyentes, ¿tú crees que tendrán para un diezmo? Ahí sí quiero llevarlo al plano espiritual, al plano eclesial. ¿Tendrán para diezmar? Ni de broma, diezma. ¿Tendrán para poder ayudar al prójimo financieramente hablando? Jamás. No saben ser administradores de las cosas que Dios les ha dado a administrar. ¿Qué le decía en Lucas 16? El Señor a su mayordomo: da cuenta de tu mayordomía, porque una vez que me des cuenta, no volverás a hacer ¿qué cosa? Ya no volverás a ser mayordomo. Porque si en lo poco no supiste administrar, peor en lo mucho. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que que voy a estar dando cuenta de $1. Yo doy cuenta cuando me den 10,000, ahí voy a dar cuenta. Mentira, si no supiste administrar $1, no sabrás administrar ni $1,000,000. ¿Sí me entiende? Dice pues la Biblia que esta mujer se acerca al profeta. Ella espera que sea Dios, por medio de su siervo, quien dé una luz a todo esto. Y lo bueno de este asunto es que Dios utiliza lo que ella, al parecer, al verse en su interior, no tiene. Dice la Escritura, versículo número 1, ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué te haré yo? Declárame, le dice inmediatamente, declárame, ¿qué tienes en casa? Ahora, esto es algo muy curioso. Porque en la forma en la que el profeta puede visualizar la gran problemática. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si alguien se le acerca a usted y le transfiere esta misma angustia? ¿Cómo usted, de primer plano, cómo usted lo asimila? Ponga a su lado a una compañera del trabajo, a un vecino, de pronto a un pariente, un familiar cercano a usted, que le tiene confianza y le dice, comadre, compadre, o cuñado, primo, no sé. Oye, me van a quitar la casa, me van a echar a la calle. La deuda en el banco, las tarjetas, rebotaron hace tiempo. Y hasta me han dado hasta el día de hoy para pagar. Si no, mañana me verás debajo de un puente. Mi persona y los míos. Pregunto, ¿cómo usted manejaría? Usted dirá, hermano, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué le diría a usted? Vamos orando. En la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Voy orando, vamos a una cadena de acción. No digo que nada de esto esté mala. Lo que estoy tratando de poder darle un pequeño énfasis es en la forma, para esta viuda, la forma en que Dios le quiere dar o tender la mano. Por lo menos, mi amado hermano, yo podría decir que Dios no es deudor, no es deudor de nadie. Porque Dios se va a glorificar en esta situación de una manera muy, pero muy especial, por pura misericordia y gracia de Dios. Ahora, no pienses que por una irresponsabilidad tuya, Dios esté obligado a hacer lo mismo contigo. Yo no sé, como les dije, por qué causa murió el profeta. Posiblemente el profeta sí podría a largo plazo pagar ¿qué cosa? La deuda. Pero Dios, ¿qué hizo en su soberanía? Se lo llevó antes. De pronto el profeta sí tenía de ahí unas vaquitas que daban leche, tenía de pronto a futuro, obviamente, con el trabajo planificado, pagar en tantas cuotas toda la situación y decirle a la mujer, tranquila, devuelve confiadamente, vamos a salir de esto, mira que de aquí adelante tengo a la chanchita, qué sé yo, la tengo preñada, va a parir, cada chanchita cuesta tanto, entonces, no sé.
Pero a veces los planes que uno realiza, llamado Dios, a uno se los trunca. Por eso Pablo decía, y lo decía bien, si Dios quiere, mañana haremos tal cosa. Si Dios lo permite, estaremos en tal lugar, porque uno no tiene la garantía de saber si mañana va a estar allí, para una o para otra cosa. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, pero Dios obviamente saca del escenario familiar al esposo, y claro, todo ese castillo de naipes, por así decirlo, que se había elaborado, se viene abruptamente abajo. ¿Cuántos de los jóvenes dicen, no, tranquilo, que yo voy a conseguir trabajo, si unámonos nomás, ahí vemos cómo hacemos? Famosa expresión de la juventud. Ahí vemos cómo hacemos. No encuentro en la Biblia esa frase, pero es muy usada en el ámbito social, tanto cristiano como no cristiano. Ahí vemos cómo hacemos. Y la mujer, sí, firma nomás, llega. Y lo que no saben es que están firmando una sentencia de un desmoronamiento total, ¿sí? O una crisis total de todas las finanzas de su casa. En ese, ahí vemos qué hacemos. Mi amado, yo no puedo poner mi futuro financiero en una interrogante, en una mera suposición. Yo debo de poner mi plano financiero primeramente en las manos de Dios y saber que es Él el que me debe de aprobar o no el presupuesto. ¿Sí me está entendiendo? Yo me meto en algo si yo tengo en Dios palabra que me dice, hazlo, yo estaré contigo. Entonces me meto. ¿Me explico? Si Dios me llama, por así decirlo, a la aventura, me dice, camina, pero dejo lo seguro, no importa. Ahí aventura y camino. Y dejo lo seguro, pero lo inestable. Cuando Dios me ha dicho, sale, porque en lo inestable yo te voy a sostener. Pero que de buenas a primera, deje lo estable, simplemente por emoción, mi amado, puedo tirar abajo todo el sistema financiero de mi casa. Y los problemas no se van a dejar esperar. ¿Sí me está entendiendo? Ten cuidado en este nuevo año, que está floreciendo, en hacer las cosas de una manera acelerada o alocada. Piensa primero. Ora primero. Ponte en las manos de Dios primero. Amén. Luego, si de Dios tienes su consentimiento, hazlo. Si Él calla, guarda tú también tu voluntad y no te muevas. Mucha gente dice que Dios no me responde. Amado hermano, siempre lo digo, el silencio de Dios para mí es un no. Sí, es un esperar. Y si Él calla, yo me aguanto. Donde la nube se detiene, ¿qué hacía el pueblo en el desierto? Ahí se estancaba. Si la nube se estancaba un mes en el desierto, ojo, en el desierto, es decir, donde no hay provisión, ahí me aguanto. ¿Por qué? Porque en medio del desierto, si la nube estaba allí, maná del cielo también estaba allí. Si la nube se levantaba, el pueblo avanzaba. Buen consejo para este año, ¿ah? Ten cuidado. No hagas cosas, no apruebes cosas que mañana más tarde, donde Dios no te ha dicho que te muevas, tú moviéndote, luego verás el duro golpe sobre tu bolsillo. Mi amado hermano, la mujer clama al siervo y el siervo le dice, yo te voy a ayudar, o yo puedo hacer algo por ti. Verso número 2 dice, declárame, ¿qué tienes en casa? Ahora, esto es algo importante, ¿ah? Porque esta es una fórmula, no digo mágica, pero es una fórmula en la que un hombre, hablando hombre o mujer, sí, de manera general, puede llegar a pagar sus deudas. Pregunto, ¿cuántos están debiendo? No me diga menos, pero en su interior grítelo. ¿Cuántos tienen deudas? ¿Cuántos están empeñados? ¿Cuántos estiman de que si Cristo viene, cuando ya le va a coger la mano y se lo va a alzar, lo va a levantar y dice, ¡ay, pero estás debiendo del banco! Pero Señor, no, paga, hijo, paga.
La Biblia dice, no le vas a dar a nadie. Te llevo cuando termines de pagar. ¿Me entienden? Hermano, ¿cuántos tienen deudas? Muchos se dirán para sí, yo. Si tú eres de aquellos, hoy el Señor, por medio obviamente de su profeta, nos dirá, declárame, ojo, declárame qué tienes en casa. En pocas palabras, ¿tienes alguna propiedad? ¿Tienes algún capital pasivo? Hablando de capital, ¿qué es un capital? O un patrimonio, perdón. ¿Qué es un patrimonio? Sino todo aquello que por alguna circunstancia Dios te lo ha permitido obtener y que a veces los patrimonios no generan dinero. Una casa puede ser un patrimonio. Un vehículo puede ser un patrimonio. Los burritos que te dejaron de la bisabuela, tatarabuela que murió, te dejó unas vaquitas, puede ser un patrimonio. Y querido hermano, ¿qué tienes en casa? Que tú sabes que obviamente puede servir como base para poder con aquello, ¿qué cosa? Pagar o refinanciar algo que tú sabes que debes de pagar. ¿Qué tienes en casa? Al parecer la mujer ni siquiera tenía un lugar propio para poder decir, este lugar es mío. Ella se limita solamente a decirle al profeta de aquello que tenía para el sustento de cada día. Dice la Biblia en el versículo número 2, tu sierva ninguna cosa tiene. Y esto es penoso, porque la deuda te deja como la viuda, sin nada. Y entre otras cosas, hasta sin ánimo de seguir viviendo. ¿Cuánta gente agobiada por la deuda se crea para sí mismo un trauma? Y en su trauma fenece sin toda aspiración espiritual. Por la deuda no tiene ánimo de evangelizar. Por la deuda no tiene ánimo, por el pesar que siente, no tiene ánimo de leer la Biblia. Por la deuda se olvida, mi amado hermano, de que él es un hijo de Dios y que Dios tiene grandes propósitos ministeriales. Por la deuda vive frustrado, por la deuda se amarga, por la deuda deja de ayudar al prójimo. Por la deuda. Vive para ganar $1. Vive para generar. Sí, a veces lo asimilan como que si fuese una máquina de dinero, que solamente su labor o su, objetivo en la vida es producir dólares. ¿Por qué? Porque hay algo siempre tras de él que le dice, págame, 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 págame. Cuando usted conversa con su mujer en casa, ¿de qué habla? ¿Del amor que le tiene o de las deudas que hay que pagar? ¿De qué habla? A veces los hombres dicen, yo llego a la casa y quiero que me dicen, ¿y cuánto trajiste? Ni me saludan, sino que me preguntan, ¿cuánto te pagaron? ¿Te subieron ya el sueldo? Y querido hermano, dice la Escritura, y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. En casa, dice acá, sino simplemente, ¿qué dice la Escritura? Dice en otras versiones, voy a leer lo que ella responde en otras versiones bíblicas. Dice acá, ella le responde, tu servidora no tiene en su casa nada más. Y ojo, ella acota algo acá, que de pronto la Reina Valera no lo considera. Dice, más que un frasco de aceite. Dice la Reina Valera del 60, una vasija de aceite. Esto obviamente acota un poquito más para entender de los bienes que ella tenía. Y esto no era un bien, por cierto. Muchos dicen que ese frasco de aceite era el frasco por el cual su marido, hablando del profeta, lo usaba para sus propias diligencias ministeriales. Era como cuando el pastor de pronto tiene su aceite. Yo tengo un ratito de aceite en el carro siempre. Para esas emergencias, cuando me dice algún hermano o hermana, hermano, hay un enfermo para que venga a orar, y yo digo, bueno, vamos, y saco mi frasquito y lo pongo en acción. No como fórmula mágica,
sino como parte del proceso de que de la recomendación bíblica, que cuando hay un enfermo pongamos las manos sobre ellos, ungiéndole con aceite. Muchos acotan de que ese frasco de aceite ni siquiera era de la mujer, sino del servicio propiamente que utilizaba el profeta. Pero que solo eso había quedado. No digo que no tenía una cama, no digo que la mujer no tenía una mesa, que no tenía una silla, sí, pero pregunto, ¿quién le acepta su silla vieja para la hora de pagar una deuda? ¿Quién le acepta a usted el colchón que ya tiene la forma de su cuerpo a la hora de pagar una deuda? ¿Quién le acepta a usted un par de zapatos usados, reventados a la hora de pagar una deuda? ¿Quién le acepta eso? Nadie. Ella tenía posiblemente muebles y enseres, pero que por el uso y el desgaste no sirven para pagar ¿qué cosa? No sirven para pagar la deuda. El profeta obviamente le dirá a ella, ¿qué tienes en función de qué tienes de valor? ¿Qué tienes de valor en casa para poder pagar ese compromiso? Tienes un carro, hermano, prefiere, y mire, se va a ver un poquito medio difícil la situación, pero prefiero verte en el colectivo, subido en la metrovía, en paz, tranquilo, con una sonrisa, que manejando vehículos teniendo un hueco terrible que pagar en un sistema financiero. Y hermano, ¿y el carro? Lo vendí. ¿Y cómo así, hermano? Tenía una deuda. ¿Sí me está entendiendo? Hay que ser responsable por nuestros compromisos adquiridos. Mi amado hermano, no pretendas sacarte la vuelta con aquellas cosas que Dios, y Él mismo nos ha dicho, Jesús mismo nos ha dicho, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Hoy por hoy te hago énfasis en darle al César lo que es del César. Si te prestaron, paga. Amén. Puede decirle de pronto en su corazón, te voy a pagar. Sí te voy a pagar, pero pague. Siempre digo esto, mi amado hermano, el que quiere pagar, ojo, el que quiere pagar, así sea de dólar en dólar, paga, pero sale de la deuda. El que quiere, al que no le interesa pagar, dice, ¡ay, la deuda es impagable! Yo no la pago. No tengo, pues. Yo digo, ¿y desayunaste? Sí. ¿Almorzaste? Sí. ¿Te fuiste a la playa? Bueno, sí también, pero ¿y cómo dices que lo tienes? ¿No te tomaste una cola? Bueno, pero una cola vale $1, sí. Pero en el mes te tomas 30 colas, con $30 puedes rebajar la deuda de mí. Hoy estamos escasos de amén. No importa. Yo sé que Dios está hablando al pueblo. Aleluya. Ninguna cosa tiene tu sierva, sino una vasija de aceite. Entonces el profeta le responde, versículo número 3. Ve y pide. Otro punto. Ve y pide para ti vasijas. Qué curioso. Pide vasijas prestadas. Tiene cualquier otra deuda. Tiene que ir a prestar ¿qué cosa? Vasijas. Y digo yo, ¿y si se me rompe? Pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y mira, no pocas. ¿Qué implicación tiene este verso? El próximo viernes lo sabemos, a no ser que se quiera quedar hasta las 10 de la noche. Pide vasijas, y versículo 3, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. En esta demanda del profeta hay 3 cosas que el Espíritu Santo quiere darnos en esta
en la próxima noche, nos quiere dar a conocer para poder pagar nuestras deudas. Llevan estas tres premisas. Primero, vasijas prestadas. Segundo, vasijas vacías. Y tercero, no pocas vasijas. En estas tres cosas, hermano, está el secreto para poder pagar las deudas. ¿Quieres saberlo? El próximo día viernes. Si la iglesia está llena el próximo viernes, es porque la gente quiere pagar sus deudas. Amén. Que la gloria sea para Cristo. Aleluya. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche tu Espíritu ha ministrado también, pero de una manera diferente. ¿Cómo poder estar bien en lo espiritual si en lo secular estoy mal? ¿Cómo poder administrar el ministerio si no sé administrar mis finanzas? Señor,